Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 323. Pasando la creación de la bestia alta. Pedí ir a la biblioteca, ya que no tenía más clases a las que asistir ese día, pero Riyarda se negó. Era de esperar. Así que me dediqué a hacer manuscritos para imprimir. Empecé a arreglar los cuentos que habían sido escritos en lenguaje infantil, lo que nos daría mucho trabajo una vez llegara la primavera. Al día siguiente, tenía clases prácticas de música por la tarde. El profesor me había dado una canción para aprender, que simplemente tenía que tocar para aprobar. En realidad, era una de las canciones que Ferdinand me había dado para aprender en el pasado, así que después de practicar unas pocas veces, toqué delante del profesor y obtuve al instante un aprobado. El profesor hizo un gesto de aprobación. Veo que has aprendido otras canciones además de las que has compuesto tú misma. Simplemente practico como me indica mi músico personal. Bueno, espero que lleves a este músico contigo a la fiesta del té. Me hace mucha ilusión. Yo también. Ser invitado a una fiesta de té por un profesor es un honor tan grande que mi músico y yo apenas hemos podido dormir. Vaya, qué exageración. Cuando nuestra conversación terminó, la lección llegó a su fin. Lo creas o no, mi afirmación no había sido una completa exageración. En realidad, Rosina había perdido el sueño últimamente, aunque no debido al estrés, estaba dedicando su tiempo a arreglar las canciones y a escribir las letras que las acompañarían. Estaba realmente emocionada por la fiesta del té, tanto que la sonrisa entusiasta de su rostro no había flaqueado en días. Has aprendido muy rápido, Rosamund, dijo Wilfrid. Se enfrentó a una canción que no había tocado antes, y parecía estar luchando con ella. Se quedó mirando la partitura mientras ponía todo su empeño en la práctica. Me senté en mi asiento y me limité a encogerme de hombros como respuesta, ya que había conseguido la victoria a la primera oportunidad. Puedes tocar cualquier canción sin mucho esfuerzo, continuó Wilfrid. Debes tener un talento natural para el Hörspiel. No es cierto. Ferdinand no paraba de darme canciones cada vez más difíciles de aprender. Incluso practiqué esta canción en particular justo después de mi debut. ¿Después de tu debut?, preguntó sorprendido. Naturalmente, la canción que había tocado entonces era una adecuada para niños en edad de debutar, no una que normalmente se le da a un niño de 10 años. Frunció el ceño, dándose cuenta de que esa brecha entre nosotros había existido incluso hace tanto tiempo. Si también quieres convertirte en un maestro del Hörspiel, ¿puedo sugerirte que tomes las lecciones de Ferdinand conmigo?, le sugerí. Me das 5 o 6 canciones para aprender cada temporada, aunque como nunca sé cuándo puede pedirme que las toque, necesito trabajar mis dedos hasta el hueso con Rosina para dominarlas lo antes posible. Recordé cómo Ferdinand me decía que trajera mi Hörspiel en un momento aparentemente aleatorio hacia el final de cada temporada. Mi corazón palpitaba nervioso en mi pecho con cada sesión de práctica. Si no cumplía sus expectativas, me reprendía por no haber trabajado lo suficiente, y luego me enumeraba todas las formas en las que había metido la pata. Cuando aprobaba, simplemente me daba canciones mucho más difíciles de aprender antes de echarme, con lo que el ciclo volvía a empezar. Al oír mi explicación, Wilfrid cerró los ojos con incredulidad y luego negó con la cabeza. Eres la única que puede seguir fácilmente las exigencias y expectativas del tío, Rosamund. El maná y las herramientas mágicas son más o menos mi límite, no quiero aprender música también bajo su mando. Estoy bien con las cosas como son. Solo para aclarar, no diría que estoy fácilmente a su altura. Pasó otro día, y yo estaba trabajando rápidamente en la elaboración de las guías de estudio y demás para los de segundo año. El proceso, afortunadamente, no me llevó mucho tiempo,
ya que solo estaba organizando los apuntes de Eckhart y Ferdinand, los documentos de estudio que los que iban a la biblioteca habían tomado prestados para mí, y la información que ya se había recopilado para mí el año anterior. Ahora que los miro bien, bastantes clases han cambiado considerablemente desde que Ferdinand y Eckhart estaban aquí, observé. No me había dado cuenta hasta entonces, ya que solo había mirado los apuntes de las clases del curso de aprendiz de caballero cuando trabajaba como parte del escuadrón de elevar los grados de Angélica, pero era mucho más evidente ahora que miraba los apuntes de las clases de primer y segundo año. Filine se encogió de hombros mientras comparaba los documentos que todos habían reunido. Los profesores cambiaron después de la guerra civil, así que es natural que el material del curso también cambie, dijo. Resulta que la mayoría de los profesores tenían ayudantes, y cuando un profesor moría o se jubilaba, estos ayudantes ocupaban su lugar y enseñaban de forma similar. Sin embargo, este sistema se vio completamente alterado por la purga masiva que siguió a la guerra civil. Como la mayoría de los profesores y sus ayudantes pertenecían a la misma facción, todos fueron relevados de sus funciones. En algunos casos, las clases se cambiaron por completo. Lord Wilfrid destaca por sus excelentes notas, pero usted se está ganando una reputación por muchas más razones, Lady Rosamine, continuó Harmut. Oh, sí, ciertamente lo soy. Fui la última en aprobar mi clase de control de maná porque convertí muchas piedras Face en polvo. Al parecer, ataqué a un profesor con una bestia alta con forma de bestia Fey. Y me derrumbé en el salón más lejano. La verdad es que estoy causando una excelente impresión, dije, cabizbaja por haber destacado en todos los peores aspectos. De todos modos, ¿qué dices cuando te preguntan por Ehrenfest? Les digo que nuestras notas están subiendo gracias a la Santa de Ehrenfest, y que el año que viene será aún más sorprendente. Harmut, ¿no es esa la verdad? El comité de mejores calificaciones fue idea tuya, Lady Rosamine, y que los de primer año aprobaran todas sus clases fue el resultado de tu pasión por la biblioteca. Los que han aprendido su método de compresión de maná mostrarán excelentes resultados en sus clases prácticas el próximo año, por lo que no he mentido en absoluto. Parece que no lo sabes, Lady Rosamine, pero no estás destacando de forma exclusivamente desfavorable. De hecho, su reputación te ha hecho bastante envidiable, ya que muchos saben que has creado composiciones originales. Has aprobado tus lecciones escritas con notas casi perfectas y has aprobado la etiqueta de la corte en un solo intento. Harmut esbozó una brillante sonrisa, luego se volvió hacia Filine y continuó. No es necesario informar a los de otros ducados de los detalles. Mantén la información que reveles de forma vaga, pero en ningún caso debes mentir. Primero debes ganarte la confianza de tus enemigos antes de poder engañarlos y traicionarlos. Entiendo, dijo Filine con un movimiento de cabeza, mirando a Harmut con una mirada que dejaba muy claro su respeto por él. Oh, Dios mío, dije, habiendo tenido una repentina epifanía. Es tu culpa, Harmut. Tú eres la razón por la que todos los rumores sobre mí se están exagerando de forma extraña. Lady Rosamine, eso es un malentendido. No soy el único culpable. Todos los de nuestro ducado están trabajando juntos para difundir la gloria de la Santa de Ehrenfest. Eso es aún peor. Al menos, dedica esa energía a elevar a Wilfrid, ya que es probable que se convierta en el próximo archiduque. Yo solo soy un humilde estudiante de a pie que piensa pasar la mayor parte del tiempo en la biblioteca, protesté. Para mi disgusto, Harmut, al igual que todos los presentes en la sala común, dijo que ya era demasiado tarde para eso. En primer lugar, Lady Rosamine, no será bueno que Lord Wilfrid se acostumbre a recibir el crédito de sus acciones. Así es. Quiero hacer lo que pueda por mi cuenta, dijo Wilfrid. No tuve más remedio que darles la razón, y no pude evitar comprobar que la leyenda de la Santa de Ehrenfest no hacía más que acelerarse. Por la tarde tuvimos nuestra lección práctica de creación de bestias altas. Nuestra lección anterior se había interrumpido cuando la profesora Frau Lam, la supervisora de los dormitorios de Erensbach, se desmayó al ver mi bestia alta, y evidentemente estaba lo suficientemente enfadada por ello como para afirmar que yo la había atacado. La verdad es que no me importa que me guarde rencor, pero no quiero que me impida pasar por despecho. Estaba seguro de que no había nada de qué preocuparse gracias a mi trato ilícito con Irchur,
pero por lo que sabía de ella, siempre cabía la posibilidad de que se olvidara por completo y no viniera a la clase. Parecía ser el tipo de persona que se olvidaba de las promesas cuando estaba absorta en su investigación, y era difícil confiar en alguien que parecía ser incluso más científico loco que Ferdinand. Al final, sin embargo, mis temores eran infundados. Irchur llegó a la clase, junto con muchos otros profesores a los que no reconocí. ¡Oh, Dios! Profesores. ¿Qué les trae hoy por aquí? Preguntó Frau Lam. ¿No te acuerdas? Tu desmayo de la última vez interrumpió mi elaboración de brebajes. No me gustaría que eso se repitiera, así que he decidido observar la lección de hoy en su totalidad, dijo Irchur con una risa, con un notable brillo en sus ojos púrpura. Por cierto, no te guardaré rencor por los materiales desperdiciados en ese fracaso. Siempre y cuando los pagues, claro. Bueno. Te aconsejo que busques la recompensa de la peligrosa estudiante que me atacó con su bestia Fey. Quería cuestionar eso, en realidad. Por lo que sé, la bestia alta no fue algo creado específicamente para atacar a otros. ¿No estarás exagerando el incidente para evitar aceptar la culpa? ¿Qué fue eso? Frau Larm se levantó bruscamente, solo para que un hombre mayor de mirada aguda se interpusiera entre ellas, siendo la sonrisa dibujada en su rostro lo único pacífico en él. No puedo hablar de todo este asunto de la exageración, pero con los rumores de que un estudiante atacó a un profesor con una bestia alta con forma de bestia Fey que circulan por ahí, sería mejor para todos que otros profesores observaran su clase. Así se demostrará si lo que has dicho es cierto o no, dijo el anciano, utilizando la seguridad y las confirmaciones para justificar su asistencia y la de los demás profesores. Frau Larm no tuvo más remedio que aceptar, ya que fue ella la que difundió los rumores sobre mi inseguridad en primer lugar. Muy bien. Todos pueden comprobar por ustedes mismos lo peligrosa que es su bestia alta, dijo, hablando en un tono propio de una mala perdedora, antes de colocarse en el centro de todos los alumnos y ordenarnos que sacáramos nuestras piedras Feys de bestia alta. Los demás profesores no perdieron tiempo y se colocaron a mi alrededor, pareciendo prepararse para lo peor. Me quejé de su falta de confianza en mí, lo que hizo que Irchur esbozara una sonrisa. Lady Rosemaine, todo el mundo aquí está interesado en su bestia alta. Todos son investigadores apasionados con suficiente interés en las cosas nuevas como para que yo los haya llamado, explicó. En otras palabras, no estaban realmente en guardia, sino que me miraban con las miradas intrigadas que uno daría a un sujeto de investigación. Decidí que probablemente lo mejor era mostrarles obedientemente a Leslie y montar un espectáculo para demostrar que no era peligroso. Puedo soportarlo con tal de aprobar. Según Irchur, los profesores que habían visto mi pandabús después de que me desplomara en la sala más lejana habían dicho a los demás que era muy inusual, y que sus torpes movimientos eran muy distintos a los de un grun. Esto había despertado el interés de otros profesores. También me gustaría ver de cerca cómo haces tu bestia alta manejable, continuó Irchur, sosteniendo una piedra Fey para sus propios fines. Parecía que ella misma se estaba preparando para hacer una bestia alta manejable. Aquellos que pueden formar bestias altas, háganlo ahora, ordenó Frau Lam. Los profesores reunidos me animaron mientras creaba a regañadientes mi pandabús unipersonal. Ojo. Entiendo. Tiene algo de cara plana, pero esto sí que es un grun, dijo uno. Hay asientos, pero ¿cómo diablos se entra dentro? Preguntó otro. Los profesores se habían acercado a Leslie casi de inmediato para tocarlo y examinarlo, por lo que yo misma no había podido dar un paso adelante. Lady Rosemaine, usted mencionó que puede cambiar el tamaño de su bestia alta, ¿correcto?, preguntó Irchur. Hice crecer a Leslie hasta el tamaño de una gran furgoneta familiar, y nada más abrir una puerta, Irchur se metió dentro alegremente y empezó a tocar las paredes interiores. Había hecho exactamente lo mismo la última vez que vio mi pandabús, así que actuó sin un ápice de duda. Ajá, entiendo. Así es como se monta, dijo uno de los profesores. No cabía duda de que eran investigadores a los que les encantaba descubrir cosas nuevas, y todos entraron en Leslie uno tras otro para echar un vistazo. Lady Rosemaine, ¿qué es esto? ¿Cómo se mueve? Preguntó uno. Ah. Esto es bastante cómodo, suspiró un segundo profesor.
Los estudiantes que estaban cerca observaron aturdidos como los profesores, que se suponía que estaban aquí para determinar si mi bestia alta con forma de bestia fey suponía algún tipo de amenaza. En su lugar la examinaron con entusiasmo. Miren todos. La profesora Ilchur puede montarlo incluso con falda, exclamó una de las chicas. Ahora que lo mencionas, he oído que se podía montar esa bestia alta sin cambiarse de ropa de montar, murmuró otra. La verdad es que esa bestia alta sería realmente bonita si se hiciera como un chumil, dijo una tercera. Las alumnas empezaban a acercarse mientras hablaban, su interés había sido claramente captado. Todos decían que el pandabú se parecía a un grun, pero los de primer año que no estaban familiarizados con esas bestias feis no parecían encontrarlo temible en lo más mínimo. Cuidado. Esa cosa es anormal y peligrosa. Chilló desesperadamente Frau Lam, pero todos pudieron ver claramente, por la total despreocupación de los demás profesores, que no iba a ocurrir nada peligroso. Creo que utilizaré la bestia alta de Lady Rosemain como referencia y haré una propia, anunció Irchur. Siempre he pensado que sería conveniente tener una bestia alta para transportar herramientas y materiales. Profesora Irchur, ¿es realmente tan fácil hacer una nueva bestia alta? Pregunté. Mis caballeros guardianes me han hecho creer que sería imposible manejar dos. Puede que sea un reto para los caballeros, teniendo en cuenta que tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo, pero si uno tiene tiempo suficiente para pensar, es bastante fácil cambiar el enfoque de su mente. Además, hacer otra bestia alta no es un problema para mí, ya que no tengo ningún problema en abandonar la original. Irchur tomó su piedra fey en la mano y comenzó a hacer su nueva bestia alta, mientras enfocaba sus ojos en mi pandabús. Quizás debido a lo acostumbrada que estaba a controlar su mana, fue capaz de completar el proceso con una velocidad sorprendente y una facilidad notable. ¡Guau! Una ovación surgió de los estudiantes cuando Irchur terminó de hacer su bestia alta. Al lado de Leslie había ahora una bestia alta de una sola persona con la cabeza de un chumil. Tenía riendas en lugar de un volante, y solo había un asiento, lo que indicaba que no planeaba que otras personas montaran con ella. Sin embargo, había un espacio considerable en la parte trasera para el equipaje. Realmente era una bestia alta hecha solo para ella. Irchur hizo un gesto con la muñeca y, al igual que con Leslie, se abrió una puerta en el lateral de la bestia. Subió al interior, todavía con la falda puesta, y se sentó en un asiento muy parecido al mío, agarró las riendas y empezó a verter maná en el chumil. Pronto empezó a moverse, y luego se elevó por encima de la sala con muy poco esfuerzo. Esto significaba que ya era capaz de visualizar perfectamente algo que volaba sin alas. Boe. Ella podría ser incluso más abierta a nuevas ideas que Ferdinand. Hablando de ser de mente abierta. Parece que las riendas pueden controlarlo muy bien, comentó Irchur, bajando de su bestia alta chumil con una sonrisa excepcionalmente contenta. Se mueve y vuela igual que mi anterior bestia alta, y dado que puedo relajarme tranquilamente en la silla, se siente incluso más elegante que montar una bestia alta normal. Profesora Irchur. ¿Podría enseñarnos a hacer una bestia alta así también? Preguntó un estudiante. A mí también me gustaría saberlo, añadió una segunda. Todas las chicas querían copiar la bestia alta de Irchur, ya que los chumils se consideraban mucho más aceptables, y las estudiantes estaban más familiarizadas con el uso de las riendas. En un instante se convirtió en una estrella popular entre las chicas, pero nadie se acercó a mirar mi pandabús. Leslie también es linda. Protesté. En eso te equivocas, pequeña. Sin embargo, es ciertamente interesante, dijo el hombre mayor, tal vez tratando de reconfortarme. A continuación, fue a abandonar la clase con los demás, diciendo que su tiempo aquí había sido bastante productivo. Todos los que hayan creado su bestia alta pasarán a volarla una vez en círculo por encima de la academia, anunció Irchur, saliendo al exterior a grandes zancadas. La sala se estaba volviendo cada vez más estrecha debido a todas las bestias altas, así que los estudiantes que ya confiaban en su capacidad de montar volvieron a convertir sus bestias altas en piedras feis y la siguieron. En el momento en que el aire frío del exterior me golpeó, mi cuerpo se tensó tanto que prácticamente pude sentir que me encogía. Me apresuré a sacar y subir a Leslie, y luego me agarré al volante.
Mi bestia alta estaba mucho más caliente dentro, ya que las paredes bloqueaban los vientos helados. Lo bueno es que en la Academia Real no hace tanto frío como en Erenfest. Seguía haciendo frío, ya que era invierno, pero en Erenfest hacía aún más frío, y la nieve allí era mucho peor. Fue este ligero cambio de clima lo que me recordó que ya no estaba en Erenfest, estaba en el centro del país, lejos de casa. ¿Nos vamos?, preguntó Irchur. Tomó la delantera, subiendo al aire en su chumil mientras yo me quedaba cerca. Fraulein se había quedado en el interior para ayudar a los que todavía estaban luchando por crear sus bestias altas. Alineamos nuestras bestias altas en el aire y luego sobrevolamos la Academia Real, que era la primera vez que veía en su totalidad. Antes de este momento, simplemente me había teletransportado al interior y luego había utilizado la entrada del dormitorio para ir directamente al pasillo junto al auditorio. Ni una sola vez había conseguido ver el exterior de la academia o el dormitorio desde fuera. La Academia Real estaba situada en la cima de una gran colina, cuyas laderas estaban cubiertas de espesos bosques de coníferas por todas partes. Los árboles eran de hoja perenne, es decir, conservaban sus hojas incluso en invierno, y la capa de nieve que los cubría hacía que el mundo entero pareciera blanco. Los terrenos eran tan extensos que me sorprendieron. Justo debajo de nosotros estaba el enorme edificio principal de la academia, rodeado de edificios de marfil situados en la cima de colinas más pequeñas. Las estructuras de marfil que salpicaban el bosque eran probablemente los edificios de los dormitorios. Vi varios mientras dábamos vueltas por los terrenos, pero, sinceramente, no podía decir cuáles pertenecían a Erenfest. Sin embargo, Rillarda tenía razón cuando dijo que cada dormitorio estaba construido en un estilo arquitectónico único, y era fascinante ver toda la variedad. Veamos. ¿Hay algún edificio aquí que se parezca al castillo de Erenfest? Supongo que sería ese de ahí. O tal vez ese otro. La Academia Real no solo estaba rodeada de laderas y espesos bosques, sino que los alrededores estaban cubiertos por un mar de nubes que ocultaban todo lo que había debajo. Tal vez habría visto más si el tiempo hubiera sido mejor, pero por lo que pude ver desde mi vista aérea, lo único que había aquí eran los dormitorios y la propia academia. Por lo menos, no vi ninguna ciudad plebeya adosada a ella, como la ciudad baja de Erenfest, ni vi ningún campo cubierto de cultivos. Era totalmente como si la academia fuera solo un enorme templo. Tal vez fuera aquí donde los dioses habían descendido sobre el país y habían dado al rey el poder de gobernar sobre el pueblo, como se describe en la Biblia. Este pensamiento pasó por mi mente mientras contemplaba los terrenos de la academia. Cuando se cubría con un manto de nieve tan delicado como este, era sin duda un lugar lo suficientemente fantástico como para que los dioses descendieran y dieran a conocer su presencia. Todos aprueban la creación de bestias altas, anunció Irchur, señalando mi finalización de otra clase. Gracias a ella, las bestias altas manejables se convirtieron en una moda popular entre las alumnas de la academia. Capítulo 324. Fundamentos del estapé. Todavía faltaban algunos días para que llegara el momento de mi lección de uso del estapé, así que pasé el tiempo haciendo manuscritos de libros ilustrados y estudiando para mi próximo segundo año. Una vez que dominara el uso de mi estapé, ya no habría más barreras entre la biblioteca y yo, así que prácticamente contaba los días que faltaban para que empezaran las clases. Una chica suspiró. Solo en momentos como este encuentro sus talentos exasperantes, Lady Rosemaine. Todas las chicas estaban estudiando a marchas forzadas para aprobar sus lecciones escritas, ansiosas por acompañarme a la biblioteca para la sesión de medición de Swartz y Weiss. Brunilde estaba siendo especialmente aplicada, pues también quería programar cuanto antes la fiesta del té con los profesores de música. Lady Rosemaine, no es necesario que se apresure a pasar sus lecciones, añadió otra chica. A este ritmo, es posible que no podamos asistir cuando se midan Swartz y Weiss, señaló una tercera. Las chicas trabajaban con la misma expresión ferviente y desesperada que las de primer año cuando pretendían aprobar todas las clases escritas de una sola vez. Parecía que su pasión era, al menos, algo contagiosa, ya que los chicos a los que aún les quedaban clases escritas también se esforzaban por estudiar. Observé la sala común con una sonrisa, y luego negué con la cabeza ante todas las miradas suplicantes. Ya había esperado bastante. Pasaré mi lección de estapé lo antes posible y luego iré directamente a la biblioteca, declaré,
Lejos de retrasar, prefiero que la clase empiece ya, para poder acabar con ella inmediatamente. Harmut se rió. Aprender a usar la estape no es tan fácil, Lady Rosemaine. Los ley nobles tienen que pasar casi todo el semestre aprendiendo a usar las suyas. Incluso los candidatos a archiduque tienen dificultades para aprobar en su primer día. Me temo que simplemente tendrás que renunciar a esto. Sus dudas solo hicieron que quisiera aprobar aún más. Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que apruebo, respondí. No escatimaré esfuerzos en mi lucha por llegar a la biblioteca. Efectivamente, Harmut, añadió Brunilde con frialdad mientras seguía concentrada en sus estudios. No hay nada que pueda detener el avance de Lady Rosemaine hacia la biblioteca. Si tiene la intención de pasar de inmediato, entonces nosotros, como sus vasallos, debemos asumir que así será. Ya me está costando planificar la próxima fiesta del té, teniendo en cuenta su desesperación por no hacer otra cosa que refugiarse en la biblioteca. Parecía que Brunilde había progresado mucho, solo le quedaba una clase por terminar antes de aprobarlas todas. Entiendo. Entonces, ¿dices que Lady Rosemaine no se guardará nada por el bien de la biblioteca? ¿Qué se volcará por completo en este empeño? Exactamente. En ese caso, estoy deseando ver cómo das lugar a una nueva leyenda, Lady Rosemaine. ¿Realmente tengo que elegir entre obtener acceso a la biblioteca y evitar una nueva leyenda? Esto es duro. Realmente no quiero destacar más de lo que ya lo hago. Después de todo, la oscuridad es esencial para una vida tranquila y pacífica. Por otra parte, no estaré realmente en paz hasta que la biblioteca sea mía para explorarla. ¿Qué debo hacer? Este es un verdadero dilema filosófico para las edades. ¿O es? ¿Podría elegir otra cosa que no sea la biblioteca? No. No podría. Lady Rosemaine, si desea no destacar, le sugerimos que se abstenga de aprobar inmediatamente al menos una de sus clases, señalaron mis vasallos cuando salí del dormitorio para ir a mi clase de estape. Wilfrid y yo nos reunimos en la sala habitual junto con los archinobles y demás. Irchur y Raufen entraron poco después. Evidentemente eran nuestros profesores del día. Los stabs solo pueden ser utilizados por los nobles, comenzó Raufen, cerrando una mano en un decidido puño. Si no tienes un estape, no eres un noble. Para ser reconocido como noble, uno necesitaba poseer suficiente maná para recuperar su voluntad divina. La medición de maná que se hacía en los bautismos tenía este propósito. Un estape era, al parecer, una de las cosas que el primer rey de la historia había recibido de los dioses. Hasta ese momento había poseído más maná del que podría utilizar, y el estape que se le concedió le permitió utilizarlo todo libremente, o al menos eso decía la Biblia. No estaba seguro de que todo lo que decía la Biblia fuera completamente cierto, pero después de todas mis experiencias en este mundo, imaginaba que algo similar había sucedido realmente. Seguramente había alguna base para que la leyenda se hubiera formado. Empezaremos por formar el estape, dijo Irchur. Todos, por favor, creen un estape con una forma que les resulte fácil de usar. Cuando lo hayan hecho, vengan a verme. Les pediremos que creen y disipen el estape 3 veces en rápida sucesión, para confirmar que se sienten cómodos con la técnica. Bien. Voy a hacer un estape increíble, dijo Wilfrid. Probablemente todos tenían la misma idea. Empezaron a formar sus stabs, centrándose en la forma y el tamaño. Los candidatos a archiduque estaban acostumbrados a controlar su maná, por lo que ponían todo su empeño en producir magníficas creaciones dignas de su estatus. Los archinobles, en cambio, estaban menos acostumbrados a controlar su maná. La mayoría tenía dificultades para crear un estape. El mío va a quedar muy bien. ¿Qué vas a hacer, Rosemaine? Preguntó Wilfrid, con sus ojos verde oscuro brillando de emoción mientras miraba hacia mí. No sabía que ya había pasado un día entero jugando con mi estape antes de llegar a la conclusión de que lo simple es lo mejor. Tengo la intención de hacer un estape sencillo como el que usan la mayoría de los adultos, respondí. ¿Qué? Eso es muy aburrido. ¿Por qué no te esfuerzas un poco más? Tu bestia alta ya es bastante rara, así que nadie se va a sorprender si tu estape también lo es. Leslie no era rara,
Su enfoque en la practicidad simplemente significaba que era un poco diferente de los demás altaneros. Tampoco era que lo hubiera hecho único a propósito. Destacar por destacar no era importante para mí. A las bestias altas las puedo entender, pero no veo la necesidad de obsesionarse demasiado con los stabs, expliqué. Puedes seguir jugando con el tuyo hasta que te des cuenta de que tengo razón, añadí en silencio mientras me acercaba a Irchur. Oh, vaya. Lady Rosamine, dijo la profesora. ¿Cómo puedo ayudar? Puedo hacer mi estapé. ¿Puedo hacer la prueba ahora? Has practicado por tu cuenta, ¿verdad? Preguntó, mirándome como si fuera una niña problemática antes de animarme a hacer una demostración. Hice funcionar mi maná e hice un estapé de la misma forma y tamaño 3 veces en rápida sucesión. Irchur parpadeó sorprendida y luego suspiró. Tienes un excelente control de tu estapé. No debería haber ningún problema para que pases al siguiente paso. Ahora tendrás que usar tu estapé para llenar de maná una herramienta mágica. Raufen, ¿están listas las piedras Face? Sí, todas listas, contestó Raufen, palmeando una bolsa en su cadera. Irchur lo observó mientras empezaba a caminar hacia un lado del pasillo, lejos de los demás estudiantes. Lady Rosamine, seguirás a Raufen y aprenderás a hacer un ordonnance. Intenta hacerla volar hasta mí, dijo. Asentí con la cabeza como respuesta, lo que la impulsó a inclinarse hacia adelante con una sonrisa. Los ordonnance se utilizan en esta clase introductoria porque pueden crearse a partir de la más pequeña gota de maná, añadió en voz baja. Intenta contenerte. De acuerdo. En mi examen de magia había aprendido que las piedras Face que se utilizaban para fabricar ordonnance no eran piedras Face normales, sino que estaban especialmente diseñadas para un propósito específico y limitado. Todo el mundo las llamaba piedras Face porque se parecían mucho, pero en realidad eran un tipo de herramienta mágica. Las piedras Face verdes también se fabricaban con un fin determinado y se utilizaban a menudo en la vida cotidiana. En particular, los asistentes las encontraban útiles, ya que permitían vincular una fuente de agua con un cántaro. La piedra Fey incrustada en el fondo del cántaro podía activarse con un golpe de la mano, haciendo que el agua fluyera sin cesar desde su interior. Estas piedras Fey se utilizaban principalmente para llenar de agua las bañeras. Cuando alcancé a Raufen, me dio una piedra Fey amarilla que me resultaba muy familiar. La miré mientras me explicaba lo que debía hacer. Te costará comunicarte con la gente si no aprendes a hacer bien las ordonnance. Esto es algo que todo el mundo utilizará en todos los cursos, así que si no lo dominas, no podrás ni siquiera aceptar el trabajo de aprendiz. ¿Entendido? Sí. No te oigo. Sí. Respondí con más fuerza, lo que me valió una sonrisa y un asentimiento de aprobación. Me estaba preocupando un poco sobre cuánto tiempo más podría seguir el apasionado estilo de enseñanza de Raufen. Tener suficiente maná para la tarea no importaría si acababa muriendo de agotamiento antes de que empezara. Primero, golpea ligeramente la piedra Fey con tu estapé mientras viertes maná en ella, explicó, demostrando el proceso. Coloqué la piedra Fey en la palma de la mano izquierda y saqué la estapé con la derecha. Teniendo en cuenta la advertencia de Irchur, me aseguré de verter la menor cantidad de maná posible. ¡Oh! ¡Wow! Resultó que los stabs permitían utilizar el maná de forma más eficiente. Mientras que antes el uso de mi maná se sentía como el agua que sale de un cubo, ahora era como un grifo que podía ajustar a voluntad. Golpeé ligeramente la piedra Fey amarilla y observé con gran asombro cómo se convertía en un familiar pájaro blanco. Extendió sus alas, luego se clavó en mi brazo y las volvió a plegar. Era prácticamente ingrávido. Bowie. Ahora sí que soy como una maga. Podía invocar una herramienta para controlar mejor mi maná a voluntad, y luego golpear una piedra amarilla para convertirla en un pájaro blanco. En algún momento, me había convertido en un habitante de la fantasía en toda regla. Oh, no está mal, exclamó Raufen. Ahora, una vez que el ordonnance abra la boca, pon tu voz en ella. El ordonnance abrió rápidamente su boca, así que dije mi mensaje. Habla Rosamine. Profesora Irchur, he terminado de hacer el ordonnance, dije. Cuando me callé, el pájaro cerró la boca.
Estaba a punto de mover mi estape para enviar la ordonanza a Irchur, pero Raufen me detuvo. A continuación, agitó su propia estape como si fuera la batuta de un director de orquesta. Si tienes algo más que decir, vuelve a golpear el pico del ordonance con tu estape y se abrirá, señaló. Cuanto más sabes. Asentí con la cabeza, intrigada, y probé a golpear el pico del ordonance. Tal como había dicho Raufen, volvió a abrir la boca. ¿Cómo se hace para que el ordonance la cierre? Lo único que tienes que hacer es hablar. ¿Ves?, dijo, señalando al ordonance que ahora había vuelto a cerrar la boca. Espera, ¿qué? ¿Cómo borro el mensaje? Grité. No quería que mi primer ordonance llevara a un intercambio tan tonto. Raufen se rió y me explicó que solo tenía que succionar el maná del ordonance con mi estape y devolverlo a su forma de piedra fey. Así lo hice, y luego volví a grabar mi mensaje. Una vez que hayas dicho tu parte, imagínate al ordonance volando hacia Irchur, y luego mueve tu estape mientras sacas tu maná. Y ponle un poco de fuerza. Declaró Raufen. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de maná que tenía, me pareció que darlo todo sin más no era una buena idea, sobre todo teniendo en cuenta que solo estaba enviando el ordonance a Irchur a poca distancia. Giré mi estape, enviando suavemente algo de maná, y luego observé cómo el ordonance volaba hacia Irchur. Repitió su mensaje 3 veces, tal y como estaba acostumbrado, antes de volver con un mensaje para mí. Bien hecho, dijo el ordonance con la voz de Irchur. Ahora puedes pasar al siguiente paso. Lo repitió 3 veces antes de volver a la forma de una piedra fea amarilla, que entregué a Raufen. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté. Disparar maná de tu estape, explicó Raufen. Esto te permitirá utilizar ataques de maná sencillos, pero por ahora, te centrarás en disparar un rot, una luz roja que se utiliza para pedir ayuda. Una vez que lo hayas aprendido, podrás pedir ayuda siempre que ocurra algo. Los caballeros vendrán corriendo a tu posición en un instante. Con eso, Raufen sacó su propia estape y empezó a hacer una demostración. Acumula el maná en la punta de tu estape así, y luego empújalo fuera de tu cuerpo, dijo. Una bola de luz del tamaño de un puño comenzó a formarse en la punta de su estape, crepitando y chispeando como si fuera electricidad. Rot gritó de repente. En el momento en que levanta la lanza en el aire, un rayo de luz roja sale disparado y choca con el techo antes de desvanecerse. A pesar del impacto, no pareció dejar ninguna marca. El maná no puede dañar los edificios hechos con magia de creación, y una podredumbre nunca atravesará uno. Puedes ir a por todas y usar toda la fuerza que quieras. Ir a por todas me parece bien, pero antes de hacerlo. ¿Es esta la última parte de la lección?, pregunté. No quería gastar todo mi maná y luego no tener nada para el resto de la clase. Raufen dio una vuelta de tuerca y parpadeó sorprendido. Todavía queda otra parte. ¿Qué? ¿Piensas terminar toda la clase en un día? Sí. ¿Hay algún problema con eso? Estaba pensando que tal vez quieras ahorrar algo de tu maná. Entonces me contendré cuando lance Rot. ¿Es eso aceptable? Sí. Yo creo. Sí. Hazlo todo, pero no lo pongas todo. No creo que eso tenga mucho sentido. ¿Realmente puedes llamarlo ir con todo si no estás poniendo todo en ello? Lo principal que aprendí en la clase de hoy fue la importancia de ignorar a Raufen y conservar mi maná. Empecé a acumular algo de maná en la punta de mi estape, y muy pronto, una bola del tamaño de un puño se asentó en el extremo. Su tamaño crecía constantemente a medida que se acumulaba más maná allí. Bien. Perfecto. A eso me refería. Ahora hazla aún más grande. Sigue vertiendo maná en tu estape, gritó Raufen. Me aseguré de poner en práctica mis nuevos conocimientos e ignorarlo. Este estape es realmente algo extraordinario, ¿eh? No exageraban cuando decían que era la herramienta más eficaz para controlar el maná. Utilizar mi maná con precisión no había sido fácil debido a lo inestable que era, pero ahora podía manipularlo con la misma facilidad que antes de dormir en el jurebe. Ahora, déjalo salir. Raufen rugió. Grita Rot y lanza tu maná hacia el cielo tan fuerte como puedas.
Creo que quieres decir hacia el techo. Levanté la mano derecha en el aire, y luego apunté el estapé hacia arriba con un rod calmado. Parecía que había gestionado bastante bien mi maná, ya que un rayo de luz roja salió disparado directamente hacia el techo. Suspiré aliviado, contento de haber terminado la tarea sin problemas. Muy bien. Has pasado. Dicho esto, ¿estás segura de que no te estás quedando sin maná a estas alturas? Preguntó Raufen, con una clara preocupación en su rostro mientras miraba la habitación. Seguí su mirada y me di cuenta de que los archinobles ya estaban agotados solo por haber usado su maná para hacer stabs. Tampoco eran los únicos. Los candidatos a archiduque que se habían centrado en hacer los stabs más geniales habían gastado 1 tonelada de maná y ahora estaban sentados en el suelo agotados. Wilfrid debió de esforzarse especialmente en el suyo, parecía absolutamente agotado, no se había movido ni un centímetro desde la última vez que hablé con él. Parecía que los únicos alumnos que estaban trabajando ahora en el paso de Ordonance eran los que no habían intentado hacer stabs excesivamente singulares. Incluso ellos parecían bastante cansados. Algunos tuvieron que parar antes de poder terminar, mientras que otros se dejaron caer al suelo momentos después de transformar la piedra Fey. Está bien. Mi capacidad de maná es realmente anormal, ¿eh? Cerré los ojos para comprobar cuánto maná me quedaba y comprobé que aún me quedaba bastante. Entonces, ¿crees que puedes dar el siguiente paso?, preguntó Raufen. Dos opciones pasaron por mi mente. Podía fingir que estaba agotada para no destacar, o podía aceptar parecer anormal ante todos los que me rodeaban por el bien de la biblioteca. Me avergonzaba haber debatido siquiera mi siguiente movimiento. Sí, puedo soportarlo. Raufen me miró con sorpresa momentánea, y luego asintió con firmeza. Muy bien. Ser capaz de superar tus límites es una importante habilidad para la vida. Hagámoslo, declaró, con los ojos encendidos de pasión. Esta es la última parte. Tienes que convertir tu estapé en una herramienta utilizable llena de maná. Inmediatamente me acordé de los caballeros que convertían sus stabs en armas durante el combate, pero los de primer año aparentemente solo necesitaban convertir los suyos en cuchillos, bolígrafos o palos para mezclar. Asentí con interés mientras seguía escuchando, y entonces me di cuenta de que Irchur venía hacia nosotros. Parecía que todos los estudiantes que habían acudido a ella habían desistido. Irchur miró a todos los estudiantes agotados antes de hacer un anuncio. Es excepcionalmente importante que practiquen la transformación de sus stabs. El año que viene aprenderán los fundamentos de la elaboración de herramientas mágicas, y si para entonces no son capaces de crear un cuchillo, una pluma y un agitador para mezclar, su capacidad de elaboración se verá considerablemente disminuida. La elaboración de herramientas mágicas era su especialidad como profesora, y al escuchar su mensaje, todos los estudiantes endurecieron sus expresiones. Al parecer, el proceso de fabricación de herramientas mágicas incluía cortar los ingredientes con un cuchillo, dibujar un círculo mágico con una pluma, y a continuación, mezclarlo todo con maná en un caldero utilizando un palo mezclador. Sin embargo, ya había hecho una jurebe bajo la dirección de Ferdinand, así que sabía que era posible elaborar cerveza sin un estapé utilizando herramientas mágicas. ¿Cómo se transforma un estapé?, pregunté. Primero, empieza por intentar hacer un cuchillo, instruyó Irchur. Toma tu estapé y visualiza claramente en qué quieres transformarlo. Hice lo que me indicó y saqué mi estapé, luego visualicé el cuchillo que Ferdinand había utilizado mientras elaboraba brebajes. Irchur dijo Messer en voz alta, así que enseguida hice lo mismo. Observé cómo el estapé se transformaba en un cuchillo en mi mano, y luego miré a Irchur, que también sostenía un cuchillo de aspecto muy similar. Muy bien hecho. Ahora dirruquen para revertir su forma. Hice lo que se me había ordenado y, tal como se esperaba, el cuchillo volvió a convertirse en un estapé normal. Los que estaban a mi alrededor soltaron ruidos de asombro. Ahora repite el proceso, pero esta vez concéntrate en hacer una pluma y luego un agitador, dijo Irchur. Al final tuve que decir estilo para convertir mi estapé en una pluma, y luego Beimen para convertirlo en un palo mezclador. Nunca esperé que aprobaras todas las tareas en tu primer día. Ferdinand fue la última persona que consiguió tal hazaña.
Supongo que no debía esperar menos de su preciado discípulo, dijo el Chur con un suspiro exasperado. Los demás estudiantes intercambiaron miradas de completo asombro, y luego comenzaron a susurrar entre ellos. Lord Ferdinand de Ehrenfest. ¿Se refiere a ese Lord Ferdinand? Preguntó uno. Sí. Era un famoso jugador de Dieter del Tesoro, ya sabes. He oído que sus tácticas eran una locura. Al parecer, nuestro ducado solo perdió durante los años que estuvo aquí. Los adultos dicen que tenemos suerte de no tener que lidiar con él, respondió otro. No, no solo era bueno en el Dieter. Estoy bastante seguro de que fue el genio que inventaba herramientas mágicas una tras otra. Lo sé, ya que mi tío le compró un montón, dijo un tercero, animando a los demás a sacar a relucir más rumores. Espera, ¿no era Lord Ferdinand el maníaco de la batalla que masacró innumerables bestias feas por sus materiales? He oído que demolió el material de alta calidad de la Academia Real y luego se llevó todo lo que quedaba. Deben estar locos. Mi tía dijo que era un experto en el jarspiel y uno increíble. Bueno, ¿cuál tiene razón? Todas, probablemente. He oído que era candidato a archiduque, aprendiz de caballero y aprendiz de erudito, con excelentes notas en todos los cursos. No pude evitar parpadear sorprendida mientras los estudiantes de otros ducados compartían historias sobre las impresionantes hazañas de Ferdinand en la academia. Parecía que su reputación sobrehumana no era infundada después de todo. Tiene sentido que las notas de Ehrenfest se disparen si tienen a su discípulo aquí como candidato a archiduque, señaló un estudiante. He oído que Lord Ferdinand hizo varios cursos mientras estuvo aquí, y obtuvo las mejores notas en todos ellos. Todos compartían ahora todas las leyendas que conocían sobre Ferdinand, pero había tantas que abarcaban un abanico tan amplio de logros que tenía que imaginar que algunas estaban mal atribuidas. En cualquier caso, no pasó mucho tiempo antes de que la gente dejara de prestarme atención. Uf. Parece que Ferdinand era tan anormal que yo destaco menos en comparación. Cuando el tema pasó de Ferdinand a otros estudiantes legendarios del pasado, Irchur se inclinó y me susurró. Aprueba, Lady Rosemaine. Sin embargo, por favor, practica la transformación de tu estape simplemente cantando la palabra, en lugar de tener que hacer una pausa y cerrar los ojos para visualizar la forma. Entendido, respondí, luciendo la digna sonrisa de una noble. Sin embargo, por dentro estaba mucho menos serena. Sí. Sí. Lo hice. He aprobado todas mis clases. Puedo ir a la biblioteca. Puedo empezar a ir a la biblioteca mañana. Buajajaja. Puedo encerrarme en la biblioteca y leer hasta que me mate. Alabados sean los dioses. Capítulo 325. Diferente. Apenas Rosemaine partió hacia la Academia Real, Sylvester comenzó a recibir una serie de informes inquietantes y francamente desconcertantes. En años anteriores, Irchur solo había mencionado lo mínimo, normalmente afirmando que no había nada especial que informar. Este año, sin embargo, ha sido muy diferente. No tenía un dolor de cabeza tan fuerte desde mi primera conferencia de archiduques. Maldita sea esa mocosa causante de problemas. El primer informe de la academia llegó un día de la Tierra, antes de que empezara la ceremonia de ascenso. Era de Wilfrid, con una lista de los nuevos seguidores de Rosemaine. Dado el crecimiento y la diligencia que Wilfrid había mostrado en los últimos 2 años, además del actual equilibrio de poder entre las facciones, Sylvester aún quería que se convirtiera en el próximo archiduque. Para ello, le había encomendado la dirección del dormitorio Ehrenfest, diciéndole que se asegurara una posición lo más poderosa posible antes de la llegada de Charlotte. Eso probablemente no sería un reto demasiado grande, suponiendo que cooperara con Rosemaine. Parece que ciertamente está trabajando duro. Sylvester echó un vistazo al primer informe. Había algunos puntos en los que Wilfrid había expresado sus pensamientos de forma quizá demasiado directa, pero nada de lo que había escrito era difícil de entender. Florencia y Elvira habían estado discutiendo a quienes debía tomar Rosemaine como seguidores desde que le dijeron que había empezado a despertar, y excluyendo a Judite, la aprendiz de Med Caballero, y a Filine, la aprendiz del Ayerudito, parecía que había seguido sus recomendaciones al pie de la letra. Charlotte,
¿Conoces a Judith o a Philine, las nuevas seguidoras de Rosemain? Preguntó Sylvester durante la cena, en parte porque su hija deseaba desesperadamente saber cómo les iba a sus hermanos en la Academia Real. Se había dedicado a dirigir la sala de juegos de invierno, así que era probable que supiera al menos algo sobre ellos. Judith es una aprendiz de caballero que venera a Angélica. Rechazó ser mi caballero guardián para poder unirse a ella en el servicio a Rosemain. Me alegro de que su sueño se haya hecho realidad, dijo Charlotte con una sonrisa. No era la reacción que uno esperaría de un miembro de la familia archiducal después de haber sido rechazado por un Met noble, pero después de haber confiado en Rosemain para salvarla de un secuestrador, el espíritu de Charlotte estaba completamente destrozado. Había fracasado por completo en llenar el hueco que dejó su hermana mayor, sin ayuda externa, y ahora estaba al borde de la obsesión por Rosemain, estando un poco alucinada. A Sylvester le preocupaba un poco que esta obsesión pudiera llevarla a perder la cabeza en algún momento del futuro. En cuanto a Philine, adoraba a mi hermana más que a nadie en la sala de juegos de invierno, y puso todo su empeño en coleccionar historias como aprendiz de erudita mientras esperaba su regreso. De vuelta al invierno, juró su lealtad a Rosemain en cuanto pudo. Pocos lo vieron con buenos ojos, asumiendo que no sería tomada como seguidora, pero parece que se equivocaron. En otras palabras, ambas son muy leales a Rosemain. Bien. Sylvester se sintió aliviado, pero ese sentimiento no duró mucho. Una semana más tarde, de nuevo el Día de la Tierra, el informe habitual de Irchur estaba lleno de mensajes breves y desconcertantes. Las chicas de Ehrenfest lucieron un pelo escandalosamente brillante en la ceremonia de avance, y Lady Rosemain llamó mucho la atención debido a su singular palo de pelo y su aspecto juvenil. Todos los de primer año aprobaron sus clases escritas el primer día. Los profesores están discutiendo sobre la manera de estudiar que podría haberse puesto de moda en Ehrenfest. Las composiciones originales de Lady Rosemain llamaron la atención de los profesores de música, y la han invitado a una fiesta de té. La profesora que dirige la creación de bestias altas afirmó que fue atacada por la bestia alta de Rosemain, sin duda debido a su aspecto de Grun. Por favor, enséñame el método de compresión de maná de Lady Rosemain. No sé cómo, pero Lady Rosemain es ahora el maestro activo de Swords y Ways, las herramientas mágicas de la biblioteca. Parece ser obra de los dioses. Lady Rosemain se desplomó en la sala más lejana, lo que hizo que un escuadrón de profesores tuviera que rescatarla. Sylvester se sintió a la vez impresionado al ver que Irchur escribía un informe que consistía en algo más que una sola frase, y absolutamente horrorizado por lo que estaba leyendo. Todo esto es sobre Rosemain. ¿Qué hace esa pequeña gremlin ahí? En su mayor parte, pensó que los sucesos detallados en el informe eran lo suficientemente comprensibles. Los pasos que había planeado para elevar las calificaciones de Ehrenfest y aumentar su influencia en la Academia Real habían desempeñado, sin duda, algún papel, y no se podía culpar a Rosemain de que cualquier profesor se hubiera escandalizado por su bestia alta. Probablemente Irchur la había encubierto dejando escapar el método de compresión de maná, y teniendo en cuenta que Rosemain acababa de despertar del jurebe, era fácil ver por qué se derrumbaba en la sala más lejana. Pero que los dioses la guiaran para que se convirtiera en la maestra de algunas herramientas mágicas en la biblioteca. Eso simplemente me dejó perplejo. ¿Qué está sucediendo, maldita sea? Ferdinand, mira estos informes de la Academia Real, dijo Sylvester, mostrando las distintas tablas que había recibido. ¿Alguna idea? Había convocado a Ferdinand con la esperanza de que los informes fueran un mensaje codificado o algo que solo el antiguo discípulo de Irchur fuera capaz de entender. Su hermanastro los hojeó y luego esbozó una sonrisa cortés. Estos informes son bastante breves. Incluso los que recibo de Wilfrid contienen más detalles. ¿Wilfrid te envía informes?, exclamó Sylvester. ¿Por qué no he oído hablar de esto? Eran preguntas dirigidas a mí personalmente, y no creí que merecieran el tiempo de Laud, respondió Ferdinand. Hablaba formalmente, ya que se encontraban ante los eruditos, pero dejó perfectamente claras sus intenciones por medios indirectos. Sylvester golpeó la mesa, atrapado entre la incertidumbre y la frustración. Todos, excepto Ferdinand y Karstedt, abandonen la sala, ordenó. En el mismo momento en que los tres se quedaron solos, Sylvester fulminó con la mirada a Ferdinand,
que a su vez dejó caer su sonrisa formal y enarcó una ceja. Sylvester no podía decir que le gustara especialmente la forma en que su hermanastro se empeñaba en mantener todo en secreto. Wilfrid me ha estado enviando informes muy defectuosos que también sirven para preguntar cómo tratar con Rosamine. Me fastidió tener que continuar mis días de descanso corrigiendo su lenguaje, pero es bueno saber que, aún así, son mejores que los que recibes de Irchur. Ferdinand procedió a salir del despacho de Sylvester y regresó con copias transcritas de dichos informes. Mientras Sylvester los leía, se llevó la mano a la frente. Lo único que dijo Wilfrid sobre el incidente fue que Rosamine se había convertido en la dueña de 2 herramientas mágicas hechas por la realeza, pero eso no explicaba mejor las cosas. Aún así, pudo comprobar que Wilfrid había puesto todo su empeño en hacer preguntas importantes y relevantes a Ferdinand. Ferdinand le había enviado duras correcciones, pero Wilfrid se mantenía firme y seguía adelante. Sin embargo, una cosa en la que los informes se explayaban era en cómo los alumnos de primer año de Ehrenfest habían aprobado todas sus clases de una sola vez. Al parecer, Rosamine se había puesto en plancha después de haber sido cebada con la biblioteca. Sylvester volvió a fulminar con la mirada a Ferdinand por haberle ocultado esta información, pero incluso el ceño de un Aub no mereció más que una burla. ¿No es cegadoramente obvio que esto es lo que sucede cuando uno pone tontamente a otras personas entre Rosamine y la biblioteca? Entienda que propuse prohibirle la entrada a la biblioteca hasta que aprobara todas sus clases para asegurar que terminara a tiempo para el ritual de dedicación. Wilfrid fue un tonto por no darse cuenta de esto y añadió estúpidamente la condición de que todos los demás alumnos de primer año tenían que aprobar también sus clases, dijo Ferdinand, con una expresión fría mientras destrozaba verbalmente a Wilfrid. Y para que quede claro, no es fácil controlar a Rosamine, continuó. Recordemos que, a pesar de entrar en el templo por primera vez en su bautismo, se adelantó ciegamente a Besewanst y le ofreció todo un oro para que la tomara como doncella del santuario, todo para poder entrar en la sala de libros del templo. Con la biblioteca de la Academia Real ahora al alcance de la mano, obviamente no hay nada que pueda detenerla. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber oído hablar de eso. Supongo que no era una exageración después de todo. Karstedt. ¿Significa eso que no estabas bromeando cuando dijiste que Rosamine se levantó de la cama mientras estaba enferma, y literalmente se arrastró por sus pasillos en un intento de llegar a la sala de libros de tu mansión? Ah. El día después estaba tan emocionada con la sala de los libros, que se cayó inconsciente en el pasillo. Eso sí que pasó, señaló Karstedt, y luego lanzó una mirada a Ferdinand. Un hombre sabio me aconsejó que mantuviera un libro en la mesa junto a su cama para contenerla. En un principio, Sylvester había descartado la historia como una exageración cómica, pero resultó ser completamente cierta. Ahora estaba haciendo un alboroto similar en la Academia Real. No quiso ni pensar en lo que los nobles de los otros ducados estaban pensando sobre el asunto. Los alumnos de primer año envueltos en su caos tienen mi simpatía, pero Wilfrid tiene la culpa de haberlos involucrado en primer lugar, dijo Ferdinand. Ahora es demasiado tarde para echarse atrás. Le aconsejé que les ofreciera sus más sinceras disculpas. Buena suerte, Wilfrid, tu padre está de tu lado. Tras su silenciosa proclama, Sylvester señaló la tabla más confusa de todas. Pero sí, ¿qué es eso de que se convirtió en la maestra de las herramientas mágicas cuando se estaba registrando en la biblioteca? Ningún informe me dice nada. ¿La biblioteca tiene algún tipo de herramientas mágicas especiales o algo así? A diferencia de Rosamine, Sylvester no tenía una obsesión anormal con la biblioteca. Para él, no era más que un lugar donde se almacenaban documentos. Él mismo nunca había ido allí, ya que se limitaba a pedir a los eruditos que le trajeran lo que necesitaba, por lo que no tenía constancia de que allí se guardaran herramientas mágicas. Sin embargo, Ferdinand había ido a menudo a la biblioteca cuando era asistente de Irchur. Imagino que las herramientas en cuestión son Swords y Weiss, dijo Ferdinand, dándose golpecitos en la sien. Tengo entendido que una vez sirvieron a los archinobles asignados allí por la soberanía, así que no sé por qué Rosamine se convirtió en su dueña. ¿Los robó por la fuerza del maná? No lo puedo imaginar. Por lo que sé, están cubiertos de amuletos protectores para evitar que nadie, salvo su maestro, los toque. En otras palabras, estamos completamente a oscuras, reflexionó Karstedt.
estaba tan perdido como Sylvester. Solo Ferdinand esbozó una sonrisa divertida. El trabajo de los dioses, ¿eh? Las bendiciones podrían estar involucradas aquí. No puedo asegurarlo, y no sé por qué funcionaría si tal fuera el caso, pero que ella se convierta en su maestra significa que ahora puedo tener la oportunidad de estudiarlos. Una razón más para esperar el regreso de Rosémain. De tal maestro, tal alumno. Son un montón de bichos raros obsesionados con la investigación. Los de primer año han aprobado las clases escritas, y ahora solo le queda dedicarse a terminar las clases prácticas, continuó Ferdinand. Me imagino que se va a esconder en la biblioteca una vez que termine, momento en el que tendrá pocas oportunidades de causar problemas. Eso parecía probable. Había algunos motivos de preocupación, pero si se observaban los informes en su conjunto, se podía afirmar que las notas de Ehrenfest estaban subiendo y que se estaban iniciando nuevas tendencias. Sylvester decidió no pensar demasiado en el resto. Pasó otra semana, y Sylvester recibió aún más informes de Irchur que le provocaban dolor de cabeza. Lady Rosémain se puso en contacto con el segundo príncipe durante su clase de giros de dedicación. Parece que el príncipe está en guardia en torno a ella, debido a su reputación de santa. Para disipar los rumores negativos que se están formando en torno a la bestia alta de Lady Rosémain, ahora estoy supervisando su clase de bestia alta. Sylvester intercambió una mirada con Carstead, e inmediatamente llamó a Ferdinand antes de volver a despejar la sala. Tenía la sensación de que el contacto de Rosémain con la realeza era sumamente peligroso. Había supuesto que no había nada de lo que preocuparse, ya que el príncipe solo estará allí un año más y solo hay una clase que comparte con Rosémain, pero parece que no hemos tenido tanta suerte, dijo Sylvester, deslizando los informes hacia Ferdinand. ¿Cuál es el plan? Ferdinand se cruzó de brazos con expresión exasperada. No hay ningún plan, el príncipe simplemente estaba interesado en la bestia alta de Rosémain. Al final priorizó otros compromisos sobre ella, y ahora que Rosémain ha superado su clase de giros de dedicación, ya no tendrán ningún punto de contacto. Nuestra principal preocupación aquí es que Rosémain tiene una falta de conciencia tan asombrosa que olvidó su promesa al príncipe. ¿Ella hizo qué? Sylvester y Carstead se pusieron nerviosos, con los ojos desorbitados, mientras Ferdinand les pasaba copias de los informes que había recibido de Wilfrid. Resultó que, de no haber sido por Wilfrid, ella se habría apresurado a regresar al dormitorio, dejando al príncipe en el polvo. No podían creerlo, sus prioridades no tenían ningún sentido. Es inútil agonizar por ello, la obsesión de Rosémain por la biblioteca no tiene arreglo, continuó Ferdinand. Sería un uso más valioso de tu tiempo considerar cómo manipular a quienes la rodean en la Academia Real, pero incluso eso no es probable que salga bien. En cualquier caso, tenemos otro asunto que discutir. Wilfrid debe asistir a una fiesta de té de Arensbach. ¿Otra vez? No me han informado de eso, exclamó Sylvester, adelantándose y arrebatando el informe que Ferdinand le tendía. Una fiesta de té como aquella era increíblemente importante, y sin embargo no había recibido ni siquiera una mención de pasada en los informes de Irchur. ¿Una fiesta de té entre primos, con el candidato de Frembeltag uniéndose también? El intento de Rosémain de unirse fue rechazado, ya que no es un pariente de sangre. Por ahora, le aconsejé a Wilfrid que considerara cuidadosamente los temas que podrían surgir y discutiera con Rosémain cómo responder a ellos. A Sylvester se le cortó la respiración. De alguna manera, Wilfrid había conseguido socializar en invierno aprendiendo a tratar específicamente con los miembros de la antigua facción Verónica, pero ¿quién sabía cómo trataría con los de un estatus superior al suyo? La socialización adecuada en la Academia Real comienza una vez que todos los candidatos a archiduque y los archinobles han terminado sus lecciones, ¿verdad? ¿Es realmente seguro que Wilfrid vaya a una fiesta de té mientras Rosémain está de vuelta en Ehrenfest para el ritual de dedicación? Preguntó Sylvester, ganándose una mirada despectiva de Ferdinand. Si tu hijo es tan bufón como para no poder manejar una fiesta de té, con sus propios primos, nunca sobreviviría como archiduque. Tiene mucho tiempo para prepararse, no interfieras a menos que él mismo venga a buscar tu consejo. Recuerde que los ducados tienen ampliamente prohibido interferir en los asuntos de la academia.
Eso era lo último que Sylvester quería oír de quien respondía en secreto a los informes de Wilfrid. Sus labios se curvaron en un ceño fruncido, momento en el que Karstedt le dio unas palmaditas de apoyo en el hombro. Tu hijo está creciendo muy bien, de hecho, es más fiable que tú a su edad. No tendrá ningún problema mientras esté dispuesto a pedir consejo y lo escuche de verdad. Para Sylvester, la Academia Real había sido un divertido patio de recreo donde los adultos ya no podían molestarle. Nunca se le había ocurrido lo mucho que debían agonizar sus padres en casa, y ahora, como padre él mismo, estaba experimentando esa misma preocupación de primera mano. Apretó los puños y puso su corazón en una sola oración. Por favor, no causes más problemas de los que ya tienes. Por supuesto, sus oraciones no tuvieron respuesta. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.